Yeah, bienvenidos a Moodcast, musicoterapia donde el ritmo abraza y el beat se contagia. Descubre cómo suena, sácale su magia. Música que cuida, música que repara. Hola de nuevo, bienvenido a Moodcast Musicoterapia. Trajes sonoros que tejen melodías, fluye con nosotros. Soy David Gamella, musicoterapeuta, director del máster en musicoterapia de UNIR. Me dedico a la investigación y a la divulgación en musicoterapia. En nuestro episodio anterior sentamos las bases sobre qué es musicoterapia y ahora ya podemos empezar a revisar por qué la música nos sirve como herramienta terapéutica. Para ello vamos a dirigir la mirada hacia el cuerpo. Siempre digo que no hay música sin cuerpo y que aún no lo integramos suficientemente en musicoterapia todo esto. Del cuerpo, hoy nos vamos a quedar con lo que sucede en el interior de la cabeza, para así descubrir qué sucede cuando la música y el cerebro se encuentran. ¿Te has preguntado cómo transforma nuestro cerebro las ondas sonoras en emociones, en recuerdos, en pensamientos? Y más importante aún, ¿has pensado alguna vez cómo aprovecha la musicoterapia esta increíble conexión? Prepárate para el episodio Tu cerebro en concierto. Soy tremendamente consciente de que este tema es tan extenso y complejo que concentrarlo en un episodio es una tremenda osadía. Aún así voy a tratar de dar unas pequeñas pinceladas y prometo que no sean muy técnicas. Fijémonos, solo los humanos aprendemos a tocar instrumentos musicales y además sabemos tocarlos cooperativamente en grupo. Algunos investigadores definen que las habilidades musicales humanas desempeñan un papel filogenético clave en la evolución del lenguaje y que el comportamiento de hacer música involucró y promovió funciones sociales evolutivamente importantes. Esto de la música parece que tiene una relevancia muy crucial en nuestro desarrollo. A otro nivel, ontogenéticamente, los recién nacidos, que aún no entienden ni la sintaxis ni la semántica de las palabras, son capaces de decodificar las características acústicas de las voces y las características prosódicas de los lenguajes. Y parece que los primeros pasos de los bebés en el lenguaje se basan en parte en esa información prosódica. Además, la comunicación musical en la primera infancia, por ejemplo con el canto de los padres, juega un papel importante y fundamental en el desarrollo emocional y presumiblemente también en el desarrollo cognitivo y social de los niños. Muchas de estas funciones se constituyen a partir del 6º mes de embarazo, cuando el oído ya es funcional. Tengamos en cuenta otras cosas. La música no es solo arte, es un lenguaje, es decir, tiene un código, una sintaxis, una gramática, una semántica, para cuyo procesamiento nuestro cerebro está especialmente preparado. Este órgano traduce las ondas mecánicas en impulsos eléctricos, que luego dota de significado. Incluso antes de que percibamos que escuchamos música, la música ya ha creado un impacto en nosotros, apelando, por ejemplo, al recuerdo, a la emoción, a la sensación corporal, a la evocación de imágenes mentales. Dado que la música tiene un carácter simbólico, decimos que es un lenguaje universal. No olvidemos, por tanto, que oír es interpretar. La experiencia musical es algo totalmente subjetivo. Desde la simple percepción de un tono aislado hasta la compleja respuesta emocional ante una sinfonía interpretada, por ejemplo, por una orquesta, nuestro cerebro es capaz de hacernos disfrutar de la música como una experiencia sensorial y estética. Hoy exploraremos cómo nuestro cerebro, un sistema de sistemas, trabaja para hacer que el sonido adquiera sentido y que la música impacte en nuestras emociones más profundas, en nuestra memoria y en nuestras capacidades cognitivas. Reflexionaremos sobre la importancia de entender este acontecimiento neural, pues es la piedra angular para explicar
por qué nuestras intervenciones musicoterapéuticas son efectivas. Antes de empezar a describir áreas y funciones, quiero explicar una operación básica del cerebro para el procesamiento de las señales. Explicado de forma muy simplificada, quiero que tengas en cuenta que en el cerebro confluyen las fuentes que provienen de abajo a arriba, a través de las percepciones de los sentidos, los oídos, la piel, la vista, el olfato, las propiocepciones e interocepciones. Y toda esta información se combina con la información y los preesquemas que previamente habían quedado almacenados. Me refiero a las memorias, las creencias, los automatismos, todo lo preconcebido que el cerebro usa como patrones simplificados que le ayudan a ahorrar energía. Esta parte se articula de arriba hacia abajo. La música involucra estos dos procesos y los envuelve en una compleja danza que emerge del trabajo sincrónico y solapado de muchas regiones cerebrales que funcionan en modo de red. Bien, con esto dicho, podemos entrar ya al plano musical más estrictamente hablando. Cuando escuchamos música, no solo la corteza auditiva es la que se activa. Detrás hay una verdadera sinfonía neural, pues son muchas las regiones, como ya decía, que se subdividen en partes todo este input sonoro para darnos después una comprensión integrada de todo lo que ha procesado de forma troceada. Y esto además lo realiza nuestro cerebro en milisegundos. Repasemos primero el procesamiento mecánico que el cerebro hace con la música captada por el oído. Dejaremos para otra ocasión lo que sucede con la vibración recibida por la piel, los músculos, los huesos. La primera idea es que la música es el resultado de un proceso. Para el cerebro es como un guiso y necesita trabajar por separado todos los ingredientes para así confeccionar eso que luego, al final del proceso, entenderemos como una música que nos gusta o que nos disgusta, que nos hace experimentar bienestar o tristeza, por ejemplo. Para lograr esto, descompone la señal y la reparte por diversas regiones especializadas. Los ingredientes nos llegan a través del aire en forma de ondas sonoras hasta el oído. Son ondas físicas producidas por la voz, por instrumentos musicales, etc. Y en la cóclea se produce la alquimia de la transformación de esa onda sonora a onda eléctrica. Luego, el nervio auditivo la transporta. Se dice sistema nervioso porque es una red similar a la de los cables de la luz o la fibra de internet que va por las calles. El nervio auditivo conduce la señal al tronco del encéfalo, que es como un colector de información proveniente del sistema nervioso, y de ahí asciende al tálamo. El tálamo es como el recepcionista del cerebro. Atiende todas las percepciones que llegan y las deriva a esos centros especializados. Es como un centro logístico de Amazon. El tálamo discrimina los componentes, en este caso que tiene el sonido, y los reparte en distintas zonas para que las redes neuronales interdependientes empiecen a trabajar con esa señal. Esta operación de filtrado es muy compleja. Del billón con B de bits que captan nuestros sentidos, el cerebro extrae 10 bits en un tiempo medio de respuesta de 200 milisegundos. Un sistema altamente sofisticado y prodigioso. Volviendo a la ruta de los ingredientes sonoros, la primera zona especializada que se conecta al tálamo es la corteza auditiva primaria. Está alojada en el lóbulo temporal, una zona cercana a nuestras orejas. Aquí se procesan las características básicas del sonido. La información de la frecuencia a través de la altura, el color del tono, el timbre o la intensidad ya se analizan aquí. Mientras se extraen estas características auditivas, la información acústica se aloja de forma básica en el banco temporal de memoria sensorial auditiva y ahí se forman primeras representaciones de esas formas. Pero esto solo es el comienzo. Luego entra en juego la corteza auditiva secundaria y las áreas de asociación que se encargan de procesar de forma preliminar cuestiones más complejas, como la agrupación de todos estos elementos, dando lugar a la melodía, a la armonía o al ritmo. Esto prepara la información acústica para un mayor procesamiento conceptual y consciente, pero eso será en una etapa posterior. Por ejemplo, con respecto al significado de los sonidos, solo un tono corto nos puede llegar a sonar como brillante o áspero o aburrido y generar, por tanto, una respuesta de adhesión o de rechazo.
de gusto o de disgusto. En esto de las respuestas también colabora el cerebro límbico, ese que se dice cerebro emocional y que es un conjunto de múltiples estructuras. Está comandado por las amígdalas, las juezas protectoras que aportan el contenido emocional. Están muy influenciadas por el contexto exterior y las memorias de situaciones pasadas. Las tenemos ubicadas cerca de la base del cerebro, más o menos como a la altura de los ojos, y están muy próximas al tálamo, de ahí que tengan la capacidad de enterarse de todo lo que pasa por allí. En el procesamiento también son importantes los hipocampos, nuestro banco de memorias espaciotemporales, en donde se almacenan recuerdos asociados a sonidos. Cuando son interpelados por las evocaciones y sensaciones que trae la música, son capaces de traernos de vuelta lugares, personas, sensaciones y momentos que ocurrieron mucho tiempo atrás. Esto lo hemos experimentado todos. Y ya que estamos en el cerebro límbico, y sin querer sobrecargar esto de muchos tecnicismos, quiero nombrar al giro cingulado. Es una región que integra todo lo que ha sido procesado de forma precognitiva, regulación emocional, memoria y aprendizaje, y que ayuda a elevarlo a la neocorteza, lugar en el que empezaremos a ser conscientes del contenido de la mente asociado a la música. Estos primeros datos ya nos indican ese gran solapamiento funcional en las redes neuronales. Nuestro cerebro es capaz de simultanear procesos. Mientras se cocinan unos platos, entran nuevas comandas y otros se sacan recién terminados al comedor de la consciencia. Se dice que todas estas funciones de cocinado son procesos subcorticales, es decir, que suceden por debajo del control y conocimiento de la neocorteza, y que cuando están listos, se le presentan en las mesas del restaurante del darnos cuenta. Ese darnos cuenta es un pensamiento, es un recuerdo, es una sensación. Es en el momento en el que sabemos el nombre del tema musical, del grupo que lo toca, reconocemos la melodía y si es nueva, nos cautiva su contenido. La zona principal del restaurante es la corteza prefrontal, que se halla más o menos en la zona de la frente. Se ocupa de funciones cognitivas de alto nivel, que son esenciales, por supuesto, entre otras cosas, para la música, porque se ocupa de todos los procesos atencionales, de la secuenciación y de los procesos de memoria de trabajo, por lo que aporta orden para el tono, el procesamiento temporal complejo, la planificación motora y la interpretación o la traducción, entre otras cuestiones, de la notación musical. Mientras, en la cocina, las áreas motoras van haciendo también lo suyo. La corteza premotora y el área motora suplementaria se activan incluso cuando solamente escuchamos música, planificando lo que sería la respuesta corporal. Es como si nuestro cerebro estuviera bailando de forma interna. Esto es fundamental para entender por qué el ritmo nos incita al movimiento. En este comportamiento participa el cerebelo, coordinando cuerpo y ritmo, respaldado por el hipotálamo, rector de las expresiones motoras ante emociones básicas, quien realiza la primera conexión al sistema nervioso autónomo y al sistema endocrino. Esto parece que se extiende por todo el cuerpo ya. Bien, además están las ínsulas, que es la que nos daría la información de cómo está respondiendo el cuerpo a través de la propiocepción. Pero la música, además de un comportamiento físico y eléctrico, provoca una producción química, neuroquímica. Esto significa que la señal estimula zonas que segregan sustancias generadoras de estados emocionales y de sensaciones, de disgusto, placer, analgesia, recompensa, etc. Son neurotransmisores que tienen una función inhibidora o excitadora y se distribuyen por el cuerpo, permitiéndonos experimentar, por ejemplo, el placer cuando escuchamos una música que nos gusta, gracias a la liberación de dopamina en la sustancia nigra. Este neurotransmisor es esencial, por ejemplo, para el control del dolor y la función de los ganglios basales. Aquí también es importante la participación del núcleo accumbens. Es un centro clave en el procesamiento de la motivación y la recompensa, influyendo en la toma de decisiones, la conducta motora, el aprendizaje y la regulación emocional, así como en la adicción y la impulsividad.
También es clave la funcionalidad del locus coeruleus. Seguimos con palabras técnicas pero muy importantes. Aquí se libera noradrenalina y está asociada con la modulación del dolor, del estado de ánimo, la atención y la modulación del estrés. Igualmente importante es la liberación de endorfinas y la modulación de hormonas tales como la oxitocina, una hormona relacionada con el comportamiento social, la confianza y la vinculación, elementos que están muy presentes en la experiencia musical. Esto explica por qué la música puede modular nuestro estado de ánimo de forma tan poderosa. Una reflexión importante es la tensión entre la respuesta emocional universal a ciertos patrones musicales, por ejemplo tonalidades menores asociadas a la tristeza, y la respuesta profundamente subjetiva, moldeada por nuestras experiencias y la cultura. La musicoterapia navega esta dualidad. La música es un producto tan complejo y repleto de connotaciones que pone a todo el cerebro a trabajar en su procesamiento. Aquella región que toca se ve interpelada y transformada por su influjo. Esto nos lleva a pensar en la plasticidad cerebral inducida por la música. Es sabido que el entrenamiento y la práctica producen aprendizaje, es decir, cambios estructurales y funcionales en el cerebro. Estudios de neuroimagen han mostrado, por ejemplo, cómo el cuerpo calloso, ese puente que conecta los dos hemisferios cerebrales, es más grande en músicos profesionales, o que se da una mayor representación cortical en los dedos en los pianistas. Esta plasticidad es la base de la rehabilitación neurológica a través de la música. Si el cerebro puede cambiar con la música, podemos entonces usarla para ayudar a recuperar funciones perdidas o dañadas, algo crucial en musicoterapia. Estos mecanismos neurobiológicos de la musicoterapia permiten el desarrollo de metodologías de musicoterapia basadas en la neurología. Un ejemplo paradigmático son los modelos desarrollados por Michael Todd y su equipo. Utiliza técnicas estandarizadas basadas en la investigación neurocientífica para tratar déficits cognitivos, motóricos y del habla. Por ejemplo, la terapia de entonación melódica aprovecha la preservación relativa del canto en pacientes con afasia, que es no fluente, para rehabilitar el habla, utilizando las redes del hemisferio derecho, que está en ese caso menos afectado. El ritmo se usa para mejorar la marcha en pacientes con Parkinson, a través del modelo de estimulación rítmica auditiva. La musicoterapia, como vemos, aprovecha esa capacidad de la música para regular las emociones, facilitar la conexión social, a través de lo que conocemos como sincronización interpersonal, estimular la cognición y promover esa neuroplasticidad de la que hablábamos. Bueno, como decía al inicio, esto iban a ser unas rápidas pinceladas. Este vuelo rasante sobre el apasionante y complejo mundo de la neurociencia de la música, espero que nos haya ayudado a aclarar y justificar las razones por las que la musicoterapia nos permite afrontar un incontable número de casuísticas. Si el cerebro es el centro que rige todo, si la mente es una red extendida por todo el cuerpo, y si la música no solo llega a través de los oídos, tenemos argumentos para explicar que la musicoterapia impacta en todo el organismo. Venga, resumamos todo esto. Nuestro cerebro está intrínsecamente cableado para la música. El procesamiento musical involucra una vasta red cerebral. No solo la corteza auditiva participa en ello, sino también las áreas motoras, emocionales, atencionales y cognitivas. La música tiene un acceso privilegiado a nuestro sistema límbico, modulando emociones a través de neurotransmisores como la dopamina. La conexión entre música y memoria es robusta, permitiendo evocar recuerdos y estimular la cognición. La música puede inducir plasticidad cerebral, lo que tiene implicaciones enormes para la rehabilitación. La musicoterapia, especialmente enfoques como la NMT que decíamos, utiliza estos conocimientos neurocientíficos para diseñar intervenciones terapéuticas efectivas y basadas en la evidencia. Para conocer más a fondo sobre la relación entre cerebro y música, os recomiendo todas las publicaciones e investigaciones de Salimpur, Zatorre, Pérez, Coels y Levitin, entre otros. Y por supuesto, si queréis conocer mucho más a fondo cómo funciona el cerebro,
os recomiendo todo el trabajo de mi amiga Nazaret Castellanos, neurocientífica, investigadora y excepcional divulgadora. Entender cómo la música interactúa con nuestro cerebro nos abre un universo de posibilidades terapéuticas. En nuestro próximo episodio, Acordes de Bienestar, nos enfocaremos en cómo la musicoterapia se aplica específicamente al tratamiento de la ansiedad y la depresión, dos de los desafíos de salud mental más comunes en nuestra sociedad. Os aseguro que será muy revelador. Gracias por volver a sintonizar Moodcast Musicoterapia. La música nos rodea y nos transforma. Seguiremos hablando de ello. Nos vemos. Hasta la próxima. Moodcast, historias y vivencias de esa música que cierra las heridas.